Millonario compra un piano para su mansión y descubre que su exesposa es la vendedora. La noche cae sobre Salamanca. Javier Morales, con el corazón acelerado y los ojos fijos en la puerta de la tienda, siente un peso insoportable sobre sus hombros. No sabe lo que le espera al otro lado, pero sabe que la verdad, por dolorosa que sea, no puede ignorarse por más tiempo. Entra. El sonido del piano resuena suavemente al fondo, una melodía casi imperceptible. En el mostrador, Lucía Ramírez, su exmujer, lo recibe con una mirada fría, pero que guarda más secretos de los que él podría imaginar. Con cada paso, Javier siente como el pasado y el presente se estrellan violentamente, y sabe que, en ese lugar, algo va a romperse. Pero, ¿qué es más doloroso? ¿La verdad que busca o lo que descubrirá sobre sí mismo cuando finalmente enfrente los fantasmas del pasado? ¿Quieres saber qué sucedió? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia llena de emociones, giros inesperados y verdades ocultas. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Las puertas de la tienda de pianos más prestigiosa de Salamanca se abrieron como un susurro contenido, de esos que preceden a un cambio inevitable. Javier Morales, empresario exitoso, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, no imaginaba que aquel día, buscando un simple adorno para su nueva mansión, terminaría desenterrando su propio pasado. Caminó entre los instrumentos con la mirada fría de quien compra sin mirar precios, pero todo se detuvo en seco cuando, detrás del mostrador, la vio. Lucía Ramírez, su ex esposa, la mujer a quien no había visto en 10 años, como si el universo hubiese decidido que era hora de ajustar cuentas sin previo aviso. Lucía, enfundada en un vestido sencillo y de semblante sereno, levantó la mirada y sus ojos se cruzaron con los de Javier. Ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio se convirtió en un tercer personaje en la escena, denso, imposible de ignorar. Javier sintió que la garganta se le cerraba, como si 1000 palabras no pronunciadas le presionaran el pecho. Intentó adoptar su postura habitual de hombre imperturbable, esa que tantas veces lo había salvado en juntas de negocios, pero la mirada de Lucía era un espejo que lo desnudaba sin permiso. Y esa era una batalla que no podía ganar con carisma ni dinero. Lucía dio un pequeño paso hacia adelante, apenas un gesto mecánico, como quien cumple una obligación más. «Buenas tardes, señor Morales, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo con una voz tan cortés como helada. Cada palabra era una puñalada envuelta en terciopelo. Javier sintió el golpe, aunque no dejó que su rostro lo traicionara. Asintió, balbuceando algo sobre querer un piano de cauda. Por dentro, una tormenta se desataba, arrastrando recuerdos que él había archivado bajo la etiqueta de superado. A veces, pensamos que el tiempo cura todo, pero solo entierra lo que no queremos enfrentar. Mientras Lucía lo guiaba por el local, describiendo modelos y precios como una vendedora cualquiera, Javier apenas podía escucharla. Cada movimiento de ella, cada inflexión en su voz, le devolvía flashes de una vida que ya no era suya. Era como caminar por un museo de su propia historia. Y, sin embargo, había algo nuevo, algo que antes no había visto. Una tristeza profunda, una sombra detrás de sus gestos educados, como si Lucía llevara años cargando un dolor que nunca se atrevió a mostrarle. Eso le pesó más que cualquier reproche imaginable. Javier, experto en negociar acuerdos millonarios, se descubrió torpe, fuera de lugar. Quería preguntarle tantas cosas, pero ¿cómo abordar a quien solías conocer de memoria y ahora parece un extraño? Optó por la salida más cobarde, fingir interés excesivo en los pianos. ¿Y este modelo?, murmuró, mientras sus ojos, traicioneros, buscaban cualquier pista en el rostro de Lucía. Ella no le facilitaba las cosas, respondía con profesionalismo, sin una sola grieta que le permitiera adivinar sus pensamientos. Era como hablarle a una puerta cerrada con doble llave. De pronto, al agacharse para señalarle los pedales de un piano, Javier notó algo. Un leve temblor en las manos de Lucía. Apenas perceptible, pero inequívoco. No era indiferencia lo que sentía ella. Era una mezcla de dolor y resistencia. Y eso, lejos de tranquilizarlo, encendió en Javier una mezcla tóxica de culpa, curiosidad y algo que no se atrevía a nombrar. Porque el amor, cuando no muere del todo, se transforma en algo más complejo, más incómodo, como una herida que nunca termina de cicatrizar del todo. Cuando terminó la demostración, Lucía le ofreció una tarjeta de presentación, evitando tocar su mano por 1 centímetro. «Si necesita ayuda adicional, puede llamarme», dijo, sin mirar a los ojos. Javier aceptó la tarjeta como quien recibe una reliquia.
Durante un segundo, sus dedos rozaron los de ella, y fue como tocar un campo minado. Mil recuerdos explotaron en su mente. El primer beso, la risa compartida, la última discusión. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano se sintiera ahora tan inaccesible? Javier salió de la tienda con el alma hecha un nudo. El aire frío de Salamanca le golpeó el rostro, pero no logró despejar el torbellino en su cabeza. Se apoyó un momento contra su coche de lujo, respirando hondo, como si acabara de correr un maratón emocional. La vida tiene una forma cruel de recordarnos que no todo puede arreglarse con una firma o una transferencia bancaria. Algunos errores dejan cicatrices invisibles que ni todo el dinero del mundo puede borrar. Y, en ese momento, Javier entendió que acababa de tropezar con la única deuda que nunca había saldado. Mientras conducía hacia su mansión, una mansión que de repente le pareció absurdamente vacía, Javier revivió cada pequeño detalle de aquel encuentro. La forma en que Lucía evitaba su mirada, la rigidez en sus hombros, esa tristeza que no había logrado ocultar del todo. Algo no cuadraba. No era solo rencor o dolor de una separación mal curada. Había algo más, algo que ella guardaba como quien protege un secreto demasiado grande para compartirlo. Y eso, lejos de darle paz, le encendió una inquietud que no podía apagar. El piano de cauda que Javier planeaba comprar se convirtió en un mero pretexto, una excusa frágil para regresar a esa tienda y, tal vez, a esa parte de su vida que había abandonado sin mirar atrás. Había algo en Lucía, en su nueva vida, que le gritaba preguntas mudas. ¿Cómo había acabado ahí? ¿Qué había sido de sus sueños, de sus promesas? Porque, aunque tratara de engañarse, Javier sabía que la historia entre ellos no había terminado. Solo estaba en pausa, como una melodía interrumpida en el mejor compás. Y sin saber muy bien cómo, sin planearlo, Javier se encontró decidido a volver a verla. No por el piano, no por un capricho nostálgico, sino porque algo dentro de él, algo que había aprendido a ignorar para sobrevivir, reclamaba respuestas. Y quizá, solo quizá, también ansiaba redención. Esa noche, el insomnio fue el único compañero de Javier. Se recostaba, se giraba, contaba segundos como quien espera una señal divina que no llega. En su mente, el rostro de Lucía aparecía una y otra vez, como un eco ineludible. ¿Cómo era posible que, después de tanto tiempo, ella siguiera teniendo ese poder sobre él? No era solo nostalgia. Era otra cosa. Algo más hondo, más incómodo. Como esas pequeñas fracturas que no duelen al principio, pero que terminan por quebrar el alma si no se atienden. Y mientras la madrugada se deshacía lentamente, Javier tomó una decisión impulsiva. Necesitaba saber más. A la mañana siguiente, apenas el sol empezó a colarse entre las cortinas, Javier ya estaba sentado frente a su computadora. Tecleó el nombre de Lucía con manos temblorosas, como si temiera encontrar algo que no estaba preparado para ver. Buscó en redes sociales, en registros públicos, en cualquier rincón del internet que pudiera ofrecerle un fragmento de su vida actual. Sin embargo, los resultados eran decepcionantes. Apenas un par de menciones vagas sobre la tienda de pianos, ningún rastro de una nueva pareja, ni escándalos, ni noticias felices o trágicas. Lucía había aprendido a vivir fuera del radar. Frustrado, Javier cerró la laptop de golpe. Su orgullo herido le susurraba que estaba siendo ridículo. Un empresario de su nivel, comportándose como un adolescente enamorado, pero la verdad era que había algo en esa ausencia de información que lo desquiciaba. Lucía no era de esas personas que desaparecen sin más. Algo había pasado en esos 10 años, algo que las redes sociales no contaban y que él necesitaba comprender. No por celos ni por control. Por esa incómoda sensación de haber dejado asuntos pendientes que ahora amenazaban con asfixiarlo. Sin pensarlo demasiado, se vistió, cogió las llaves de su coche y condujo de regreso a la tienda. Durante el trayecto, el viejo Javier, el que sabía jugar a ser indiferente, trató de convencerlo de que era solo una visita de negocios. Una revisión del producto antes de comprar, se dijo a sí mismo, como quien se agarra a una excusa para no aceptar sus verdaderas intenciones. Pero en el fondo sabía que mentirse ya no era una opción. Había heridas que ni el éxito ni los años habían logrado cerrar. Y era hora de mirarlas de frente, aunque doliera. Lucía lo recibió con la misma cortesía impenetrable de la vez anterior. Si se sorprendió de verlo de nuevo, no lo dejó entrever. «¿Señor Morales? ¿Desea resolver sus dudas sobre el piano?», preguntó, con esa mezcla de amabilidad y distancia que a Javier le resultaba insoportable.
Durante unos segundos, pensó en dar media vuelta y huir, pero algo en su interior lo ancló al suelo. La cobardía ya le había costado demasiado en el pasado. No iba a permitir que volviera a dictar sus pasos. Así que, respirando hondo, asintió. Sí, me gustaría aclarar algunas cosas sobre el mecanismo, improvisó, sabiendo que las palabras eran apenas un disfraz para lo que realmente buscaba. Lucía asintió y se puso a explicar detalles técnicos con una precisión casi mecánica, como quien sigue un guión que ha recitado 1000 veces. Javier asentía, pero apenas escuchaba. Sus ojos recorrían el local en busca de pistas, de señales, de algo que le revelara la vida que Lucía había construido sin él. Y entonces, mientras fingía examinar un teclado, la vio. Detrás del mostrador, semioculta por unos papeles, había una pequeña fotografía enmarcada. En ella, una niña de cabello oscuro y grandes ojos claros sonreía tímidamente. Javier sintió que el mundo se detenía. El parecido era innegable, brutal, como un puñetazo en medio del pecho. La niña podría haber sido suya, de no saber lo imposible, o no. 1.000.000 de posibilidades estallaron en su mente en un segundo. Trató de disimular su desconcierto, pero sus manos sudaban y la garganta se le había secado por completo. Lucía notó el cambio en su expresión y, con un movimiento rápido, deslizó unos documentos encima de la fotografía. El mensaje era claro: no preguntes. Pero era demasiado tarde. Javier ya había visto lo que no debía ver. Y esa imagen se incrustó en su mente como una espina difícil de ignorar. Mientras Lucía continuaba explicando el funcionamiento del sistema de resonancia, Javier apenas podía mantenerse en pie. Algo se había roto, o tal vez había abierto un portal hacia un pasado que nunca fue realmente enterrado. Al despedirse, Lucía fue aún más escueta que antes. Gracias por su visita. Espero su decisión, dijo, extendiéndole la mano de manera formal. Javier la estrechó, sintiendo que sostenía no solo su mano, sino también todas las preguntas que no se atrevía a formular. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué el parecido era tan perturbador? ¿Por qué esa tristeza oculta en los ojos de Lucía? Preguntas que lo perseguirían en los días venideros, robándole el sueño, la concentración y hasta la falsa sensación de control que había cultivado durante años. Esa noche, Javier no volvió a intentar dormir. En lugar de eso, se sentó en su despacho, con una copa de whisky intacta entre las manos, mirando al vacío. El eco de la fotografía le martilleaba la mente, implacable. No era solo curiosidad. Era algo más visceral. Una certeza aún sin forma que, sin embargo, ya comenzaba a enredarse en su pecho como una serpiente. Y en ese momento, comprendió que no bastaría con preguntas disfrazadas. Si quería respuestas reales, tendría que cruzar líneas que había jurado no volver a pisar. Y como quien toma una decisión que sabe que cambiará todo, Javier sacó su móvil y marcó un número que no había usado en años. El número de un investigador privado en quien confiaba más que en su propia sombra. Al oír la voz al otro lado de la línea, no dudó. Necesito que averigües todo sobre Lucía Ramírez. Absolutamente todo. El investigador no pidió explicaciones. Los hombres como Javier no hacen llamadas por capricho. Y mientras colgaba, sintió por primera vez en mucho tiempo esa mezcla adictiva de miedo y adrenalina que solo presagia que algo grande, irreversible, está por comenzar. Cuando uno empieza a buscar respuestas, debe estar preparado para lo que encuentre. Javier Morales, en el fondo, lo sabía. Sin embargo, mientras esperaba el informe del investigador, sentía esa impaciencia corrosiva de quien presiente que el mundo conocido está a punto de tambalearse. Se repetía que solo necesitaba entender el presente de Lucía, nada más. Pero era mentira. Lo que realmente quería era entender en qué punto todo se había torcido, cuando había perdido algo que, por orgullo o miedo, jamás se atrevió a recuperar. A veces, la verdad más dolorosa no es la que nos cuentan, sino la que decidimos ignorar. No tardó en regresar a la tienda. Esta vez, sin excusas torpes. Entró con la determinación de quien va a librar una batalla que ya ha perdido de antemano. Lucía lo recibió como siempre, cortés, precisa, blindada en una neutralidad que dolía más que cualquier reproche. «¿Señor Morales? ¿Necesita ayuda con su elección?», preguntó, sin rastro de emoción. Javier tragó saliva. Si hubiera sido un extraño, si no supiera de memoria la forma en que sus ojos parpadeaban cuando estaba nerviosa, habría creído que realmente no le importaba. Esta vez,
No buscó pretextos técnicos. Se acercó al mostrador, plantándose frente a ella como quien desafía una tormenta. ¿Cómo has estado todos estos años?, soltó, sin filtros. Lucía se tensó apenas, un leve temblor en la mandíbula que solo alguien que la hubiera amado podría notar. Se tomó su tiempo para responder, como quien elige con cuidado cada palabra que usará para no desbordarse. He estado sobreviviendo, dijo finalmente, con una serenidad que desgarraba. No había resentimiento en su voz, pero tampoco había paz. Javier sintió una punzada de culpa que casi le hizo retroceder. Sobrevivir. ¿Eso era lo que había dejado atrás? ¿Una mujer que, en vez de vivir, se había limitado a resistir? Pensó en decir algo, en disculparse, en justificar su ausencia, pero se tragó las palabras. Lucía no necesitaba explicaciones tardías. Necesitaba respeto. Así que, optando por la única valentía que le quedaba, preguntó en voz baja, ¿tienes familia aquí? Lucía bajó la mirada, acomodando papeles invisibles, antes de responder. Solo mi hija y yo, dijo. Y esas pocas palabras bastaron para encender 1.000.000 de preguntas. El corazón de Javier martillaba en su pecho, pero mantuvo el tipo. No podía presionarla, no sin arruinar cualquier puente que aún pudiera construir. Fingiendo una calma que no sentía, habló sobre su interés en pianos de edición limitada, sobre modelos antiguos y restauraciones. Lucía, agradecida por el cambio de tema, retomó su tono neutral y comenzó a explicarle detalles que a Javier le sonaban lejanos. Su mente estaba atrapada en la idea de esa hija que ella había mencionado. ¿Cuántos años tendría? ¿Quién era el padre? ¿Por qué la fotografía? Cuando terminó la visita, Javier salió de la tienda con el alma hecha trizas. Esa sensación de vacío, de haber llegado tarde a algo irremediablemente importante, lo acompañó hasta su coche. Se recostó sobre el volante unos segundos, cerrando los ojos con fuerza. A veces, los hombres más exitosos son los que más fracasos esconden en sus vidas personales. Él, que había conquistado mercados y vencido competidores, se sentía derrotado frente a una simple sonrisa ausente de una mujer que alguna vez había sido su todo. Horas después, en la soledad de su despacho, recibió la llamada del investigador. «Tengo el informe», dijo la voz al otro lado. Javier dudó un instante, como si temiera que las palabras pudieran volverse balas. Pero la curiosidad, esa fuerza devastadora que mueve al mundo, fue más fuerte. «Dímelo todo», ordenó. La voz fue clara, precisa, casi quirúrgica. Lucía Ramírez nunca volvió a casarse. No hay registros de pareja formal. La tienda la montó hace 8 años, sola. Vive en un pequeño departamento en el centro, y tiene una hija de 9 años. El dato cayó como un mazazo en el corazón de Javier. Intentó racionalizar. Podía no significar nada. Podía ser casualidad. Pero en su interior, ya sabía que no lo era. Había cosas que no se heredan por azar: la forma de arquear las cejas, la intensidad de una mirada, la curva exacta de una sonrisa. Esa niña llevaba algo suyo. Lo sentía en los huesos, en el alma, en la sangre misma. Y el miedo más primitivo empezó a crecer dentro de él. Porque no era solo enfrentar a Lucía. Era enfrentar la posibilidad de haber perdido algo infinitamente más valioso que cualquier fortuna: la infancia de su propia hija. Mientras bebía un whisky que no lograba calmar su ansiedad, Javier repasaba en su mente todas las pequeñas señales que había ignorado. Las llamadas que nunca llegaron. Los silencios prolongados. Los consejos de su madre sobre dejar el pasado atrás. Todo empezaba a encajar como un rompecabezas macabro. Y la imagen que se formaba no era nada alentadora. ¿Cuánto daño puede hacer una decisión impulsiva? ¿Cuántas vidas pueden cambiar por un malentendido no resuelto a tiempo? Preguntas que lo torturaban más que cualquier contrato incumplido. Afuera, la noche de Salamanca se desplegaba serena e implacable. Dentro, Javier tomaba la decisión más difícil de su vida. Ya no podía ignorar el pasado. Tenía que enfrentarlo, costara lo que costara. Y, sobre todo, tenía que enfrentarse a sí mismo. Porque hay batallas que no se libran en salas de juntas, ni se ganan con discursos brillantes. Hay batallas que solo se ganan con el corazón desnudo, dispuesto a romperse una vez más, si es necesario. Y Javier, por primera vez en muchos años, estaba dispuesto a pelear de verdad. Javier Morales, acostumbrado a trazar estrategias para conquistar mercados,
Comenzó a diseñar un plan que poco tenía que ver con cifras y contratos. Esta vez, su objetivo era mucho más incierto y, por lo mismo, infinitamente más valioso. No podía simplemente irrumpir en la vida de Lucía y exigir respuestas. Eso habría sido como entrar a una sala de conciertos pisando fuerte entre notas delicadas. Tenía que acercarse con la misma sutileza con la que se ejecuta una pieza de Chopin, suave, cuidadoso, dejando que cada gesto hablara por sí mismo. El pretexto ideal ya estaba sobre la mesa, el piano de cauda. Después de todo, había mostrado interés sincero. Bastaría con formalizar la compra y, con ello, encontrar una razón legítima para que Lucía se acercara a su mundo, aunque fuera por obligación profesional. Así que, sin pensarlo dos veces, Javier regresó a la tienda y, esta vez, no pidió detalles ni comparaciones. Simplemente señaló el piano más costoso del lugar. «Me lo llevo», dijo con la firmeza que usaba para cerrar negocios millonarios, mientras Lucía lo miraba con una mezcla de sorpresa y recelo. La transacción se realizó rápidamente. Javier, por supuesto, propuso que Lucía misma supervisara la entrega y la instalación del instrumento en su mansión. «Confío en su criterio», dijo, sonriendo apenas, como quien lanza un anzuelo cuidadosamente calculado. Lucía dudó. Era evidente. Sus ojos, esos traidores, reflejaban la tormenta interna que su voz no revelaba. Pero finalmente, quizás por profesionalismo o quizás porque no encontró una excusa lo bastante sólida, aceptó. «Está bien, señor Morales. Coordinaré todo personalmente», dijo, con esa formalidad que dolía más que un portazo. Cuando llegó el día de la entrega, Javier se aseguró de que todo estuviera impecable. No para impresionarla con su riqueza, sino para ofrecerle un escenario digno, como quien quiere recuperar algo sagrado perdido en el tiempo. Cada rincón de la mansión brillaba. Sin embargo, cuando Lucía cruzó el umbral, su reacción no fue la que Javier había esperado. Durante un breve instante, apenas perceptible, ella se detuvo. Una sombra cruzó su rostro. No era asombro, no era nostalgia, era dolor. Como si aquel lugar, con todo su esplendor, fuera también una herida abierta. Javier fingió no notar su incomodidad. La guió hasta el salón principal, donde un espacio vacío esperaba por el piano. La conversación fue mínima, estrictamente técnica. Lucía revisó medidas, orientaciones, detalles de acústica. Su rostro, sereno, apenas traicionaba sus verdaderas emociones. Pero Javier, que había aprendido a leer entre líneas en negociaciones infinitamente más complicadas, entendía que aquella frialdad era su forma de protegerse. Cada palabra, cada gesto medido, era un muro invisible que ella levantaba para no derrumbarse. Mientras los operarios maniobraban con el instrumento, Javier la observaba de reojo. Había en su porte una dignidad feroz, esa que solo poseen quienes han aprendido a luchar solos contra la vida. No era la misma Lucía de antaño. Era más fuerte, más firme y, paradójicamente, más frágil. Como un cristal templado que resiste embates enormes, pero que puede romperse de forma irreversible si recibe un golpe preciso. Y en su corazón, Javier sintió un respeto profundo. Más allá de la culpa, más allá del dolor, la admiraba como nunca antes. Cuando el piano estuvo finalmente instalado, Javier no pudo evitar pedirle un favor. ¿Podrías probarlo? Me gustaría escucharlo en tus manos. Durante un instante, creyó que Lucía se negaría. Pero, tras una breve pausa, ella asintió en silencio. Se sentó frente al teclado, ajustó el banco con movimientos suaves y dejó que sus dedos acariciaran las teclas. Lo que brotó entonces no fue una melodía grandiosa ni técnica impecable. Fue algo más crudo, más real. Una música impregnada de melancolía, como un susurro del alma misma. Javier cerró los ojos, dejándose llevar por aquellas notas tristes que parecían hablar de todo lo que no se decía en voz alta. Cada acorde era una confesión muda, cada silencio entre notas, un reproche imposible de enunciar. Y mientras escuchaba, entendió que su plan de acercamiento no podía basarse en estrategias frías. No estaba tratando con un mercado, sino con un corazón herido. Y si quería recuperar algo de lo perdido, tendría que hacerlo con paciencia, con humildad y con una verdad que aún no sabía cómo confesar. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Lucía se levantó sin decir palabra. No pidió aplausos ni buscó reconocimiento. Simplemente asintió levemente y recogió su bolso. «El piano está en perfectas condiciones»,
murmuró, como si lo demás no existiera. Javier la acompañó hasta la puerta, luchando contra el impulso de detenerla, de pedirle que se quedara, que hablaran, que rompieran de una vez por todas ese muro helado entre ellos. Pero sabía que no era el momento. A veces, el silencio es el único lenguaje que el dolor permite hablar. Cuando Lucía se marchó, Javier se quedó en el umbral, observando el camino vacío. El eco de la música aún flotaba en las paredes, impregnándolo todo de una tristeza serena. Y allí, en la soledad de su propio palacio de cristal, Javier Morales comprendió que los errores del pasado no se corrigen con buenas intenciones ni con gestos grandiosos. Se reparan, si acaso, con gestos pequeños, constantes, y una paciencia infinita que solo quien realmente ama puede sostener. Y él estaba dispuesto a intentarlo, aunque le costara todo lo que creía ser. El piano, ahora instalado en su mansión, parecía ocupar más espacio emocional que físico. Javier Morales lo miraba cada mañana como quien observa un viejo retrato de familia, con una mezcla de ternura, remordimiento y saudade. A veces, en medio de su rutina impecable, se sorprendía caminando hacia él, acariciando el barniz brillante con la yema de los dedos, como si pudiera, de algún modo, acercarse a Lucía a través de esas teclas mudas. Pero el piano, como ella, guardaba silencio, esperando quizá algo que aún no podía ofrecerle. Una tarde de domingo, cuando Salamanca parecía dormitar bajo el peso del calor, Javier no aguantó más. Se sentó frente al instrumento, sintiéndose ridículamente vulnerable, y dejó que sus manos, inexpertas, buscaran una melodía. No sabía tocar. Nunca había aprendido. Para él, el piano siempre había sido un símbolo de estatus, no un puente hacia el alma. Sin embargo, en ese momento, cada tecla presionada con torpeza era una súplica muda, una necesidad desesperada de conectar con algo más puro que su ambición. Las notas, dispersas y desafinadas, flotaban en el aire como intentos fallidos de comunicación. Javier cerró los ojos, tratando de imaginar a Lucía en ese mismo banco, sus dedos danzando con naturalidad, su expresión serena y melancólica. ¿En qué momento la había perdido? ¿En qué punto de su ascenso vertiginoso había dejado de verla realmente? Las preguntas caían sobre él como gotas constantes, sin tregua, erosionando su máscara de hombre de éxito hasta dejarlo, de nuevo, solo, vulnerable, imperfectamente humano. Aquella noche, impulsado por una mezcla de tristeza y esperanza, decidió enviar un mensaje. No uno de negocios, no uno de cortesía. Tomó su pluma más elegante y escribió una pequeña nota a mano. Gracias por traer de nuevo la música a este lugar. Me recordó lo que había olvidado. Algunas melodías solo se comprenden con el corazón. Dobló el papel cuidadosamente y lo envió a la tienda junto con un pequeño ramo de flores blancas. Sin firma, sin pretensiones. A veces, los gestos más simples son los que abren las puertas más cerradas. Lucía recibió el presente en silencio. No había remitente, pero no lo necesitaba. En cuanto vio la caligrafía, supo. Durante unos segundos, se quedó inmóvil, sosteniendo el sobre entre las manos como si quemara. No había odio en su mirada, pero sí una tristeza profunda, esa tristeza de quien ya no espera disculpas, ni explicaciones, porque aprendió a sobrevivir sin ellas. Aún así, guardó la nota en su bolso, como quien, contra toda lógica, todavía se permite un atisbo de esperanza. Los días pasaron, y aunque no hubo respuesta inmediata, Javier no se rindió. No envió más flores, ni cartas desesperadas. En su lugar, comenzó a visitar discretamente la tienda, comprando pequeños accesorios para el piano, preguntando por partituras que no entendía. Cada visita era un ladrillo más en un puente que intentaba construir, paso a paso, sin forzarla, sin invadirla. Sabía que la confianza, como la música, no se improvisa, se compone con paciencia, con respeto, con la humildad de quien reconoce su propia fragilidad. Un jueves cualquiera, mientras revisaba un catálogo de cuerdas de repuesto, Javier vio algo que le encogió el corazón. Lucía estaba de espaldas, organizando partituras, cuando se agachó ligeramente, dejando al descubierto una cicatriz fina y pálida en su muñeca izquierda. No era grande, pero su presencia era brutal, como una frase nunca dicha en medio de una conversación. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las cicatrices visibles, a veces, son las menos profundas. Las invisibles, esas son las que destruyen lentamente. No preguntó. No era el momento. Pero esa imagen quedó tatuada en su mente,
alimentando una preocupación que ya no podía ignorar. Lucía no solo había sufrido una pérdida amorosa, había librado batallas que él ni siquiera podía imaginar. Y en ese instante, entendió que su misión no era recuperar el pasado, sino, tal vez, ofrecerle un presente diferente, uno donde no tuviera que pelear sola contra el mundo. No para redimirse, sino porque, simplemente, ya no podía concebir una vida sin ella en algún rincón de su universo. La tarde cayó sobre Salamanca con su habitual melancolía dorada. Javier, de pie frente al ventanal de su despacho, observaba cómo la luz iba apagándose poco a poco. En otro tiempo, habría sentido satisfacción viendo sus inversiones crecer, sus propiedades multiplicarse. Hoy, todo eso le parecía ruido de fondo. Había descubierto algo que los años y el éxito le habían arrebatado, el valor de las cosas que no se compran ni se negocian. Y aunque aún no sabía cómo, estaba decidido a pelear por ello. A veces, el primer paso hacia la redención no es un gran gesto heroico, sino un acto silencioso de humildad. Un reconocimiento íntimo de nuestras propias ruinas. Javier sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, muchas notas por tocar en esa melodía inacabada que era su historia con Lucía. Pero ya no tenía miedo. Por primera vez en años, el futuro le parecía incierto, y, paradójicamente, eso le devolvía una esperanza que creía perdida. El silencio también puede ser un lenguaje, uno tan elocuente que perfora hasta las armaduras más sólidas. Javier Morales, cada vez más consciente de la delicadeza que requería acercarse a Lucía, decidió actuar desde las sombras. No podía invadir su vida de golpe, eso sería como abrir una herida mal cerrada. Así que optó por pequeños gestos, casi invisibles, que llevaran consigo su presencia sin exigir nada a cambio. Era una estrategia simple, pero cargada de intención: cuidar sin imponer, estar sin invadir, acompañar sin encadenar. La primera acción fue casi inocente: un lote de cuerdas nuevas para pianos, enviadas directamente a la tienda como donación promocional. Javier se aseguró de que todo pareciera una acción de marketing habitual. No había notas románticas, ni firmas. Solo un paquete bien presentado, como cualquier otro regalo empresarial. Sabía que Lucía sospecharía, porque el instinto de quien ha vivido a la defensiva rara vez se equivoca. Pero también sabía que, tal vez, aceptaría la ayuda si no venía cargada de palabras que obligaran a una respuesta. La reacción de Lucía fue predecible, una mezcla de desconfianza y necesidad. Al principio, pensó en devolver el paquete. No estaba acostumbrada a recibir favores, mucho menos de un remitente anónimo. Sin embargo, después de mucho dudar, aceptó la entrega, quizá reconociendo, en algún rincón de su alma cansada, que también merecía recibir sin dar explicaciones. Porque sobrevivir siempre había sido su norma, pero, en el fondo, también anhelaba descansar aunque fuera un poco en la bondad de alguien más. Animado por esa primera brecha, Javier continuó su silenciosa campaña. Contactó a una pequeña agencia de publicidad local y contrató discretamente una serie de anuncios para promover la tienda de Lucía. Nuevamente, sin dejar rastros. Su nombre no figuraba en ningún contrato, su imagen no estaba asociada a nada. Solo el eco de su cuidado viajaba a través de esas acciones. Y, de algún modo, cada gesto, aunque invisible, iba soltando pequeños hilos que, sin que Lucía lo supiera, comenzaban a tejer un puente hacia él. Lucía, por su parte, comenzó a notar los cambios. Más clientes entraban en su tienda, preguntando por los pianos, por las clases de música, por pequeños recitales comunitarios. Al principio, creyó en una mera casualidad, pero la coincidencia era demasiado perfecta. No sabía quién estaba detrás, pero sentía esa presencia silenciosa que la envolvía sin asfixiarla. Y, aunque su instinto le gritaba que no debía confiar, algo más profundo, más humano, empezaba a susurrarle que, tal vez, esta vez podía bajar un poco la guardia. No tardó mucho en llegar el primer error: un ramo de flores blancas, discretamente elegante, acompañado de un pequeño sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró apenas una frase: la música también es refugio cuando las palabras fallan. La caligrafía, aunque cuidadosamente disimulada, tenía ese trazo que ella conocía demasiado bien. Por un instante, la tienda, con sus vitrinas brillantes y sus partituras perfectamente ordenadas, pareció desvanecerse, dejándola sola con un millón de recuerdos que pugnaban por salir a flote. Lucía guardó la nota sin mostrar emoción. No rompió las flores, no llamó al remitente. Simplemente, dejó que el gesto flotara en su vida como un cometa silencioso. A veces,
El amor más verdadero no es el que grita su existencia, sino el que respeta el espacio del otro para sanar. Y aunque no estaba lista para permitirle entrar de nuevo en su mundo, tampoco podía negar que ese gesto, tan pequeño y tan lleno de significado, había tocado una fibra que creía muerta. Mientras tanto, Javier vigilaba de lejos, impaciente pero contenido. Cada fibra de su ser le pedía correr hasta ella, explicarle todo, pedirle perdón 1000 veces. Pero sabía que la confianza, una vez rota, se reconstruye no con discursos, sino con presencia paciente. Y aunque la impaciencia mordía sus entrañas, se obligaba a recordar que Lucía no necesitaba grandilocuencias, sino pruebas silenciosas de que esta vez no venía a destruir, sino a reparar lo que una vez dejó quebrarse. El verdadero desafío era aceptar que podía hacer todo bien y aún así no ser perdonado. Esa era la lección que Javier empezaba a entender a golpes de soledad y esperanza contenida. No se trataba de recuperar su amor, ni siquiera de borrar el pasado. Se trataba de demostrar que había cambiado, que había crecido, que ahora entendía lo que entonces fue incapaz de ver. Y que, aunque el camino fuera incierto, no pensaba rendirse mientras ella le permitiera permanecer cerca, aunque fuera en silencio. Así, entre pequeños regalos, anuncios discretos y notas que apenas rozaban la superficie de todo lo que quería decirle, Javier fue sembrando semillas invisibles en la vida de Lucía. No sabía si algún día florecerían. No sabía si alguna vez ella miraría en su dirección sin dolor. Pero había algo profundamente liberador en dar sin esperar, en querer sin exigir, en amar en silencio. Y mientras Salamanca se vestía de otoño, dejando caer hojas doradas en cada esquina, Javier entendió que, a veces, las batallas más importantes se libran en el alma, y no siempre se gana gritando. Aquella mañana, Salamanca amaneció envuelta en una neblina suave, como si el mismo cielo quisiera amortiguar los pasos de Javier Morales. Caminaba decidido hacia la tienda de Lucía, aunque por dentro cargaba un torbellino que ni él mismo sabía cómo controlar. No había plan, no había estrategia. Solo esa necesidad urgente, casi irracional, de verla otra vez. De acercarse, aunque fuera un paso más, al misterio que rodeaba su vida actual. Y quizás, sin quererlo, también a la verdad que tanto temía descubrir. Lucía lo recibió con la cortesía de siempre, esa barrera infranqueable que había perfeccionado con los años. Sin embargo, Javier no estaba allí solo para mirar pianos. Mientras fingía interesarse en unas partituras, su mirada, inquieta, se desvió hacia el rincón donde recordaba haber visto aquella fotografía. El corazón le latía tan fuerte que temió que ella pudiera oírlo. Y entonces, como si el destino quisiera ahorrarle el esfuerzo, ocurrió. La puerta trasera de la tienda se abrió y una niña apareció, sosteniendo unos papeles en sus manos pequeñas. Tenía el cabello oscuro y lacio, los ojos grandes y claros como un amanecer limpio. Había algo en su expresión, en la manera de fruncir el ceño mientras organizaba los papeles, que era absurdamente familiar para Javier. Era como mirarse en un espejo que regresaba a su infancia. Por un instante, el tiempo se detuvo. No pudo moverse, no pudo respirar. Solo pudo mirar a esa criatura que, sin saberlo, acababa de dinamitar todas las dudas que intentaba sostener con lógica y argumentos. Lucía, al notar su presencia, reaccionó con una mezcla de nerviosismo y ternura. «Elena, regresa al fondo, cariño», dijo, con una dulzura temblorosa en la voz. Pero era demasiado tarde. La niña, curiosa como todos los niños, se acercó a Javier sin miedo. Lo miró de arriba abajo, con esos ojos que eran suyos y, con la inocencia brutal de quienes aún no conocen la prudencia, preguntó: «¿Tú eres el amigo de mi mamá?». Javier sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Cada palabra de esa criatura era un golpe directo a su alma. Lucía corrió a interponerse, murmurando excusas apresuradas, pero el daño estaba hecho. Javier sonrió, o algo parecido a una sonrisa, y se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «Algo así», respondió, con una voz que no parecía suya. Elena le ofreció una hoja de papel, un dibujo infantil de un piano, unos corazones y una mujer sonriente. La inocencia de aquel gesto era tan desarmante que Javier sintió los ojos picarle, aunque luchó por mantener la compostura. A veces, las verdades más profundas no necesitan ser explicadas, simplemente se sienten. Lucía tomó a Elena de la mano con suavidad, pero su mirada suplicante le rogaba a Javier que no hiciera preguntas, que no destruyera ese frágil equilibrio que tanto le había costado construir. Y Javier, por primera vez en mucho tiempo, entendió que había momentos en que el silencio era un acto de amor más grande que cualquier declaración.
Se limitó a asentir, despidiéndose de ambas con una calidez que le brotaba del pecho sin necesidad de esfuerzo. Sabía que no era el momento, que, si presionaba, perdería más de lo que podría ganar. Salió de la tienda con el dibujo de Elena apretado entre los dedos como si fuera un trofeo sagrado. En el coche, lo observó detenidamente. Cada trazo, cada color, hablaba de una vida que se había construido sin él. Y, aún así, ahí estaba su reflejo. En esa sonrisa dibujada, en esa representación torpe pero tierna de un piano que él había comprado por capricho, pero que para Elena era un símbolo de hogar. Era demasiado. Era hermoso y desgarrador a la vez. Porque el amor, cuando llega así, inesperado y absoluto, no pregunta si estamos preparados. Aquella noche, Javier no pudo dormir. Se sentó en el despacho, rodeado de trofeos inútiles, mirando una y otra vez el dibujo. Pensó en todo lo que se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños celebrados en silencio. Cada recuerdo no vivido era una herida abierta. Y sin embargo, también sintió una chispa de esperanza. Porque Elena existía. Porque aún estaba a tiempo de construir algo. Tal vez no recuperar lo perdido, pero sí sembrar algo nuevo, algo real, algo que valiera cada batalla que estaba dispuesto a enfrentar. Mientras el amanecer despuntaba tímidamente, Javier tomó una decisión. No podía seguir operando desde las sombras. Tendría que encontrar el momento, el valor, para enfrentar la verdad cara a cara con Lucía. Sin exigencias, sin reproches. Solo con el corazón en la mano, dispuesto a aceptar la respuesta que fuera, incluso si era el rechazo. Porque amar de verdad, entendía ahora, no era poseer. Era respetar. Y estaba dispuesto a hacerlo, aunque le costara cada fibra de su alma. La verdad, cuando empieza a asomar la cabeza, es imposible de ignorar. Javier Morales lo sabía mejor que nadie. Desde aquel encuentro con Elena, algo en su interior se había quebrado definitivamente. Ya no podía seguir fingiendo que todo era un malentendido o una simple coincidencia. Había un lazo invisible, poderoso, que lo unía a esa niña. Y, aunque el miedo lo atenazaba, también sentía una fuerza renovada empujándolo hacia adelante. Una necesidad visceral de saber, de entender, de recomponer aunque fuera una parte diminuta de lo que había perdido. No tardó en retomar contacto con su investigador privado. Esta vez, su voz no tenía el tono frío y profesional de otras ocasiones. «Necesito saberlo todo sobre la niña», pidió, sin rodeos. No era curiosidad, ni control. Era amor, aunque todavía le costara admitirlo incluso para sí mismo. El investigador, acostumbrado a los caprichos de clientes poderosos, entendió que esta vez la solicitud venía desde un lugar distinto. Un lugar donde el dinero no mandaba, donde lo único que importaba era la verdad cruda y dolorosa. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Javier intentaba mantener su rutina habitual, pero cada cosa que hacía le parecía absurda. Las reuniones de negocios, las llamadas, los proyectos millonarios, todo perdía sentido frente a la imagen de una niña de ojos claros que quizá, solo quizá, llevaba su sangre corriendo por las venas. No era fácil aceptar que el éxito personal no había llenado los huecos más importantes de su vida. Y menos aún aceptar que el tiempo, ese enemigo silencioso, podía haberle arrebatado momentos irrecuperables. Finalmente, una tarde gris, recibió la llamada. «La niña se llama Elena Ramírez Morales», dijo el investigador, sin adornos. Javier se quedó sin aire. Necesitó varios segundos para procesar esas palabras, para entender el peso brutal que llevaban. Morales. No era un error. No era una coincidencia. Era su hija. Su hija. Y mientras se dejaba caer en el sillón, sintió como todo su mundo se reordenaba de golpe, como cuando un terremoto remueve los cimientos de una ciudad entera en cuestión de segundos. Con el informe en mano, Javier repasó los detalles que confirmaban lo que su corazón ya sabía. Fecha de nacimiento, antecedentes médicos, la dirección de la escuela primaria donde estudiaba. Cada dato era una estocada dulce y amarga al mismo tiempo. Porque ahora tenía certezas, pero también tenía que enfrentarse a todas las preguntas que esas certezas arrastraban. ¿Por qué Lucía nunca le había contado? ¿Por qué había crecido Elena lejos de él, en silencio? ¿Qué monstruos del pasado habían sido tan poderosos como para separarlos de forma tan cruel? Las emociones se agolpaban dentro de él como una tormenta desbocada. Rabia, tristeza, culpa, amor,
todo mezclado en un torbellino imposible de separar. En su mente, imaginaba escenarios. Tal vez Lucía quiso decírselo y no pudo. Tal vez pensó que él no la habría querido. Tal vez fue engañada, o tal vez simplemente se resignó a luchar sola. No había respuestas fáciles. Y, por primera vez en mucho tiempo, Javier comprendió que, en esta historia, no bastaba con señalar culpables. Había heridas tan viejas que no sabían de razones ni de disculpas. Con el corazón en un puño, tomó su coche y condujo sin rumbo durante horas, dejando que la ciudad se desdibujara a su alrededor. Salamanca, con sus calles empedradas y su historia silenciosa, parecía observarlo sin juzgarlo, como una madre sabia que entiende los errores de sus hijos. Pensó en su propia madre, en su infancia, en todas las veces que le enseñaron a callar antes que a sentir. Quizá ahí, en ese aprendizaje torcido, estaba parte de la respuesta a por qué había perdido tanto sin siquiera pelear. La noche cayó como una manta pesada sobre la ciudad, y Javier, exhausto, terminó aparcado frente a un parque solitario. Se bajó del coche y caminó hasta un banco. Se dejó caer, la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de los años y las decisiones equivocadas. Sabía que no podía simplemente aparecer en la vida de Elena como un héroe tardío. Tendría que merecer su lugar, construirlo con paciencia, sin forzar nada. Porque la confianza, entendía ahora, es un jardín que solo florece si se riega todos los días, sin promesas vacías. Mientras miraba las estrellas difusas entre las ramas de los árboles, Javier hizo un juramento silencioso. No importaba cuánto costara. No importaba cuántas veces tropezara en el camino. Haría todo lo posible por estar allí para Elena. No para llenar su propio vacío, sino para ofrecerle algo real, su presencia, su apoyo, su amor incondicional. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir el tipo de padre que sería a partir de ahora. Y esa decisión, lo sabía, definiría el resto de su vida. Al regresar a casa, con la mente más clara aunque el corazón aún doliera, Javier se sentó frente al piano. No tocó ninguna nota. Simplemente apoyó las manos sobre las teclas y cerró los ojos, dejando que el silencio hablara por él. Allí, en esa mansión que tantas veces le pareció un monumento a su soledad, por primera vez sintió que no estaba solo. Tenía una hija. Tenía una oportunidad. Y aunque el camino estuviera lleno de secretos guardados y heridas antiguas, también estaba lleno de esperanza. La verdad, cuando por fin se posa sobre los hombros, no alivia, aplasta. Javier Morales caminaba por su mansión como un espectro, incapaz de encontrar consuelo en el lujo que antes le había servido de armadura. Tenía en las manos el informe que confirmaba lo que su corazón había gritado desde el primer instante: Elena era su hija. Una pequeña vida que había crecido lejos de él, una historia entera escrita sin su presencia. No había forma de cambiarlo. No había forma de retroceder. Solo quedaba enfrentar las consecuencias de su propia ceguera. Pasó los días siguientes sumido en una ansiedad que nunca antes había conocido. Se debatía entre el impulso de confrontar a Lucía y la intuición de que hacerlo sin entender todo sería otro error imperdonable. Recordaba cada palabra, cada gesto de ella, cada silencio lleno de cosas no dichas. ¿Qué tan rota tenía que estar una mujer para decidir criar sola a una hija que, por derecho, también era suya? ¿Qué tan herida para creer que él no merecía saberlo? No eran preguntas hechas con rabia. Eran susurros de un alma que empezaba a comprender su propio vacío. Decidió observar de lejos. Pasó varias tardes estacionado discretamente cerca de la tienda, viendo cómo Lucía salía con Elena de la mano. Las veía caminar juntas, reírse con esa complicidad que solo se construye en batallas compartidas. No había tristeza en ellas, no había desesperanza. Había amor. Un amor construido sin su ayuda, y eso, paradójicamente, era lo que más le dolía. Porque entendía ahora que no era indispensable. Que su ausencia no había detenido la vida de ninguna de las dos. Una tarde cualquiera, mientras las veía entrar a una pequeña cafetería del centro, Javier sintió algo romperse dentro de sí. No podía seguir siendo un espectador de su propia historia. Tenía que hacer algo. Y entonces, sin pensar demasiado, entró también. Se sentó en una mesa apartada, fingiendo revisar su teléfono mientras las miraba de reojo. Elena bebía un batido de fresa, mientras Lucía hojeaba distraídamente un periódico. No necesitaban palabras para estar conectadas. Era un cuadro perfecto, uno del que él había estado ausente demasiado tiempo. Cuando terminaron,
Javier salió detrás de ellas, a una distancia prudente. No quería parecer un acosador. Solo necesitaba sentir, aunque fuera un poco, que formaba parte de ese pequeño universo. Pero el destino, tan irónico como siempre, decidió intervenir. Elena, jugueteando, soltó el globo que llevaba amarrado a la muñeca. El globo, llevado por el viento, flotó lejos, y la niña, riendo, corrió tras él sin mirar. Un coche doblaba la esquina. Todo ocurrió en segundos. Sin pensarlo, Javier corrió también, atrapando a Elena en brazos justo a tiempo para apartarla del peligro. Lucía gritó su nombre, corriendo hacia ellos con el rostro desencajado. Elena, asustada, se abrazó a Javier sin comprender del todo lo que pasaba. Y allí, en medio de la calle, bajo la mirada atónita de Lucía, Javier sintió el peso completo de la verdad cayendo sobre sus hombros. No podía seguir ocultándose. No podía seguir posponiendo lo inevitable. Era hora de hablar. De enfrentar el dolor, las explicaciones, los silencios. Aunque no supiera si sería perdonado, aunque no tuviera garantías de nada. Gracias, susurró Lucía, tomando a Elena en brazos. Su voz temblaba, no de miedo, sino de algo mucho más profundo. Sus miradas se cruzaron, cargadas de palabras que ninguno se atrevía a decir todavía. Javier abrió la boca para hablar, pero algo en los ojos de Lucía lo detuvo. No era el momento. No allí, no así. Solo asintió, tragándose las palabras, y dio un paso atrás, dejándolas marchar. Sabía que la conversación que necesitaban tener no podía improvisarse en una acera cualquiera. Merecía un escenario más digno. Merecía, al menos, el intento de un cierre real. Esa noche, en su mansión vacía, Javier encontró entre unos papeles viejos una carta. No recordaba haberla guardado. Era un sobre amarillento, con su nombre escrito a mano en una caligrafía que reconoció al instante. Rompió el sello con manos temblorosas y empezó a leer. Las palabras de Lucía, escritas hacía casi una década, lo golpearon como puñales. Le hablaban de amor, de miedo, de una noticia inesperada, su embarazo. Le rogaban que la llamara, que hablara con ella. Le pedían una oportunidad para entender, para decidir juntos. Al terminar de leer, Javier sintió que el mundo entero se desmoronaba. No era que Lucía no hubiera intentado decírselo. Era que, de algún modo, esa carta nunca llegó a sus manos. Alguien, en algún momento, decidió por él. Y esa decisión le había costado años de la vida de su hija. Apretó la carta contra su pecho, como quien abraza un pedazo perdido de sí mismo, y comprendió que, más allá de la ira, más allá de la tristeza, había algo que debía sanar si quería seguir adelante, la capacidad de perdonar. Incluso aquello que nunca entendería del todo. Las palabras de la carta seguían flotando en la mente de Javier Morales como un eco imposible de silenciar. Sentía la necesidad urgente de entender cómo había pasado todo. No bastaba saber que la carta nunca llegó. Quería, necesitaba, reconstruir cada paso de aquel error monumental que lo había alejado de Lucía y de su hija. Era como caminar dentro de un laberinto oscuro, con la esperanza de encontrar al menos un hilo que lo guiara hacia alguna respuesta, aunque doliera, aunque demoliera aún más lo poco que quedaba en pie de su antigua vida. Una noche de insomnio, repasando viejos recuerdos en su despacho, algo en su memoria chispeó. Una conversación olvidada, perdida entre tantas discusiones triviales de aquellos años. Su madre, esa figura imponente que siempre había manejado su mundo como quien mueve piezas en un tablero de ajedrez, había insinuado una vez que Lucía solo se interesaba en su fortuna. Una frase lanzada al aire, con veneno escondido entre las palabras, que en su momento no le había parecido importante. Ahora, sin embargo, brillaba como una señal de advertencia que había ignorado. El corazón le latía con violencia mientras recordaba detalles que antes le habían parecido insignificantes. Su madre controlando su correspondencia cuando él viajaba, justificándolo con esa protección sobreprotectora que siempre había ejercido. Pequeñas omisiones, silencios estratégicos, miradas cómplices con sus asistentes. Todo empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. No podía demostrarlo aún, pero su intuición, esa que había aprendido a no ignorar en los negocios, le gritaba que no había sido casualidad. Había sido sabotaje. Puro y frío sabotaje. Decidido a no quedarse en suposiciones, Javier pidió discretamente acceso a los registros antiguos de su empresa, a la correspondencia archivada, a cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas.
Era un hombre que no se rendía ante la primera puerta cerrada, y menos ahora, cuando el precio era su propia hija. Cada documento revisado era como una estaca clavándose más hondo en su pecho. Encontró recibos de paquetes interceptados, correos redirigidos, cartas que nunca salieron del edificio. Y, entre todo eso, rastros que apuntaban directamente a su madre. La furia que sintió era distinta a cualquier otra que hubiera experimentado. No era un enojo explosivo, de esos que queman rápido. Era un dolor frío, lento, que se instalaba en el alma como una enfermedad incurable. Porque traicionar un negocio es una cosa, traicionar la vida de tu propio hijo es algo que no tiene nombre. Sentía que toda su infancia, todas sus certezas, todas las enseñanzas que había recibido, estaban ahora cubiertas de una sombra que no podía ignorar. La familia que tanto había protegido su imagen era, en el fondo, la misma que lo había condenado a vivir en la ignorancia. Una tarde, sin anunciarse, Javier fue a visitar a su madre. La encontró en el salón principal, rodeada de antigüedades que siempre le parecieron ridículamente frías. Ella, como siempre, sonrió con esa mezcla de afecto y manipulación que dominaba a la perfección. «Mi querido Javier, qué sorpresa», dijo, extendiendo los brazos. Pero esta vez, él no cayó en su juego. La miró a los ojos, sin rastro de duda, y fue al grano. «¿Qué hiciste con la carta de Lucía?». El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. Su madre, acostumbrada a controlar cada conversación, intentó esquivar la pregunta. Habló de su bienestar, de su futuro, de lo mucho que había hecho por protegerlo de personas interesadas. Pero cada palabra sonaba hueca, lejana, como el eco de un discurso viejo que ya no convencía a nadie. Javier no interrumpió. No necesitaba gritar. Su mirada era suficiente para exigir respuestas. Finalmente, en un suspiro resignado, su madre confesó. No con lágrimas ni arrepentimiento, sino con una fría lógica de quien cree haber hecho lo correcto. Había interceptado las cartas. Había evitado las llamadas. Todo por su bien. Javier escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra era una puñalada directa al corazón. No discutió. No había sentido en pelear con quien no veía el daño que había causado. Solo se levantó, se acercó a su madre, y con una calma que no sabía que poseía, le dijo: «Hoy entiendo que proteger no es controlar. Que amar no es decidir por el otro. Gracias por enseñarme, aunque fuera del modo más cruel, qué tipo de padre no quiero ser». Y sin esperar respuesta, salió de esa casa que ya no sentía suya, dejando atrás no solo un edificio, sino toda una historia que ya no quería seguir repitiendo. Al llegar a su mansión, el atardecer teñía el cielo de un rojo melancólico. Javier se sentó frente al piano, ese testigo silencioso de su transformación, y dejó que sus dedos recorrieran las teclas sin intención de tocar nada coherente. No había melodía que pudiera traducir lo que sentía. Pero en ese desorden de notas sueltas, encontró algo parecido a un alivio. Porque aunque el camino por delante fuera incierto, al menos ahora conocía la verdad. Y saber la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era el primer paso para construir algo real. El peso de la revelación lo acompañó como una sombra muda en los días siguientes. Javier Morales, que tantas veces había enfrentado rivales en despachos fríos y reuniones hostiles, ahora sentía que la verdadera batalla era la que libraba dentro de sí. No había estrategia de negocios ni movimiento maestro que lo preparara para lo que venía. Tenía que confrontar su pasado, sus errores, y a la única persona que aún merecía una explicación honesta, Lucía. Pero no podía llegar a ella como un conquistador arrogante. Tenía que llegar como lo que era ahora, un hombre quebrado buscando redención. Decidió preparar todo con cuidado. No bastaba improvisar. Cada palabra debía ser medida no para convencerla, sino para respetarla. Así que escribió y reescribió en su mente 1000 veces lo que debía decir. Ensayaba en voz baja en su despacho, imaginando el momento en que tendría que mirarla a los ojos y soportar la posible indiferencia, o peor aún, la compasión. Porque a veces, descubrir que uno ha sido innecesario es más doloroso que cualquier rechazo explícito. Y Javier, aunque orgulloso por naturaleza, sabía que esta vez no podía protegerse detrás de sus viejos escudos. El primer intento fue patético. Se presentó en la tienda a media tarde, fingiendo que necesitaba ajustar unos detalles del piano. Lucía, siempre correcta, lo recibió con su serenidad habitual. Pero Javier no encontró el momento. Las palabras se le atoraron en la garganta,
aplastadas por el miedo a romper lo poco que aún existía entre ellos. Así que se limitó a hablar de música, de la afinación del instrumento, de nimiedades que le supieron amargas. Salió de la tienda sintiéndose peor que antes, como un cobarde incapaz de enfrentar la realidad. El segundo intento fue un poco menos torpe. Aprovechó un pequeño recital organizado en la tienda, donde varios alumnos de Lucía presentaban sus avances. Se sentó en la última fila, tratando de pasar desapercibido, observando cómo Elena tocaba unas simples notas con la concentración absoluta de quien descubre un nuevo mundo. Javier sintió un nudo en la garganta al verla tan concentrada, tan llena de vida, tan desconocida y, a la vez, tan suya. Al final del evento, quiso acercarse, pero algo en la mirada vigilante de Lucía lo detuvo. No era miedo, era protección. Y eso, de algún modo, le dio aún más razones para seguir adelante. Los días se transformaron en una lenta danza de acercamientos fallidos y silencios insoportables. Hasta que, un sábado por la tarde, el destino le ofreció una oportunidad que no pudo ignorar. Encontró a Lucía sola en la tienda, cerrando la caja registradora. No había clientes, no había testigos, solo ellos dos y una tensión que llenaba el aire como electricidad antes de la tormenta. Javier respiró hondo, sabiendo que esta vez no podía escapar. Caminó hacia ella, cada paso pesando como una confesión no dicha. Lucía levantó la vista y lo miró, sin sorpresa, como si hubiera sabido que ese momento llegaría tarde o temprano. No dijo nada, solo esperó. Y en ese silencio, Javier encontró el valor que había estado buscando. «Necesito hablar contigo», dijo, la voz baja pero firme. Ella asintió, cerrando lentamente la caja, y le indicó con un gesto que se sentaran en un rincón apartado del local, lejos de los escaparates y de los pianos brillantes que parecían observarlos en silencio. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Javier miraba sus propias manos, buscando las palabras correctas en algún rincón de su alma. Finalmente, alzó la vista y, sin rodeos, soltó: «Sé que Elena es mi hija». La confesión quedó suspendida entre ellos como una nota sostenida, vibrante, imposible de ignorar. Lucía cerró los ojos un segundo, como quien recibe un golpe esperado pero no por eso menos doloroso. No hubo negaciones, no hubo sorpresas. Solo una tristeza honda, infinita, que oscureció aún más su mirada. «No fue mi elección que no lo supieras», dijo ella, en un susurro que apenas rompía el silencio. Y en esa frase, Javier entendió todo. No hubo conspiraciones de su parte, no hubo rencor ni venganza. Solo dolor, solo resignación. Porque a veces, el amor también sabe rendirse cuando la dignidad pesa más que la esperanza. Y allí, sentado frente a ella, Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no por el miedo, sino por el respeto renovado hacia la mujer que alguna vez había amado y que ahora entendía como nunca antes. Hablaron poco después de eso. Las palabras, cuando el dolor es tan grande, se vuelven innecesarias. Solo compartieron miradas, silencios, pequeños gestos que decían más que cualquier discurso. No era un perdón inmediato, ni una reconciliación mágica. Era apenas un primer paso. Un reconocimiento de que ambos habían sido víctimas de decisiones ajenas y de errores propios. Y mientras se despedían esa tarde, sin promesas ni juramentos, Javier supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Pero también supo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba luchando solo. El dolor que llevaba dentro ya no era un huésped incómodo, era parte de él. Javier Morales, después de aquel encuentro con Lucía, entendió que había una conversación pendiente que no podía postergar más. No con ella, no con Elena, sino con quien había tejido, desde las sombras, gran parte de su desgracia, su madre. No era rabia lo que lo impulsaba a enfrentarla. Era la necesidad de cerrar un círculo tóxico que había condicionado su vida desde antes de que supiera defenderse. A veces, para poder avanzar, hay que mirar de frente a quien enseñó a temer. Esa tarde, el viento de Salamanca arrastraba hojas secas por las calles, como augurando que algo importante iba a suceder. Javier llegó a la casa donde había crecido, esa mansión impecable que siempre le había parecido más museo que hogar. Cada paso hacia la puerta era una lucha contra sus propios fantasmas. Era fácil ser duro en la sala de juntas, pero allí, frente a la mujer que lo había moldeado, cada músculo parecía pesar una tonelada. Sin embargo, sabía que no podía seguir cargando cadenas invisibles. Había llegado el momento de romperlas, o de quedar atrapado para siempre. Su madre lo recibió como siempre,
con una sonrisa estudiada, el aire impregnado de un perfume demasiado caro, y la misma mirada evaluadora que usaba desde que él era niño. Otra visita inesperada, hijo, dijo, sirviéndose una copa de vino como quien se prepara para otro pequeño teatro familiar. Javier la miró, no con odio, sino con una tristeza que lo desbordaba. Se sentó frente a ella, en el salón principal, ese mismo salón donde tantas veces había aprendido a callar cuando sus sentimientos no encajaban en el guión perfecto de la familia Morales. Sabía que tarde o temprano vendrías, dijo ella, rompiendo el silencio antes de que él pudiera hablar. Y en su tono no había culpa, solo resignación. Hice lo que creí correcto, agregó, como si eso pudiera absolverla de todo. Javier respiró hondo, recordándose que no estaba allí para pelear, sino para liberarse. ¿Correcto para quién?, preguntó con calma, pero con una firmeza que hizo temblar el cristal de su copa. Ella bajó la mirada un segundo, y por primera vez, Javier vio una grieta en su armadura impecable. No podías atarte a una mujer que no era de tu mundo, murmuró, como quien repite una lección aprendida de memoria. Javier sonrió tristemente. ¿Cuántas vidas se habían destruido en nombre de ese maldito mundo que ella defendía? ¿Y mi hija? ¿También estaba fuera de mi mundo?, preguntó, sin levantar la voz. La madre parpadeó, desconcertada, como si nunca hubiera considerado a Elena como una parte legítima de la ecuación. Era lógico, para ella, todo lo que no encajaba en su plan perfecto era descartable. Un estorbo, una amenaza. La conversación, aunque cargada de tensión, no se desbordó en gritos. Fue un duelo silencioso, una batalla de miradas y verdades largamente reprimidas. Javier no buscaba humillarla. Buscaba entender, aunque fuera parcialmente, el monstruo que ella había construido. Y aunque no recibió disculpas, porque su madre era incapaz de pedirlas, se obtuvo algo más valioso, la certeza de que su camino ya no dependía de sus dictados. Era libre. Libre para cometer sus propios errores, para amar a quien quisiera, para construir su familia desde sus propios cimientos. Antes de irse, Javier se puso de pie y miró a su madre una última vez. Te agradezco por lo que me diste. Pero no repetiré tu historia, dijo con una serenidad que sorprendió a ambos. Ella no respondió. Solo lo miró, quizá viendo por primera vez no al niño obediente, sino al hombre que había aprendido a tomar sus propias decisiones. Salió de esa casa sin mirar atrás, dejando atrás no solo paredes y muebles, sino años de manipulación, miedo y culpa silenciosa. Esa noche, de regreso en su propia mansión, Javier sintió algo diferente. No era felicidad plena, ni satisfacción inmediata. Era más bien una paz nueva, incómoda al principio, como cuando uno aprende a caminar sin muletas después de mucho tiempo. Era el primer paso hacia una vida que, por fin, podría ser suya de verdad. Encendió el piano, dejando que algunas notas sueltas llenaran el aire. No había melodía todavía, pero había espacio. Espacio para construir algo real. Y eso, entendía ahora, era más valioso que cualquier éxito o fortuna. El regreso a la mansión, después de aquella confrontación definitiva con su madre, dejó a Javier Morales suspendido entre dos mundos. Por un lado, la vida que había construido, sólida, próspera, impecable a los ojos del mundo. Por el otro, una nueva realidad que apenas comenzaba a desplegarse, la de un padre que intentaba acercarse a una hija que no sabía que lo era. El desafío era tan inmenso que hasta el hombre que alguna vez había firmado contratos multimillonarios se sentía ahora un aprendiz torpe, buscando la manera de dar el primer paso sin destruir todo a su paso. Decidió que no podía seguir espiando desde las sombras. Necesitaba estar presente, de forma auténtica, aunque aún no pudiera revelar toda la verdad. Así que, discretamente, empezó a aparecer más seguido en la tienda. A veces como cliente curioso, otras como quien simplemente pasa a saludar. No forzaba las conversaciones, no invadía espacios. Se limitaba a ser una presencia constante, amable, que empezaba, poco a poco, a formar parte del paisaje seguro de Lucía y Elena. Y aunque los progresos eran mínimos, eran reales, y eso era lo único que importaba. Elena, con esa intuición brillante que tienen los niños, comenzó a buscarlo con la mirada cada vez que oía el sonido de la campanilla en la puerta. Sus ojos claros se iluminaban brevemente al verlo entrar, y Javier sentía una ternura nueva, poderosa, que lo desarmaba por completo. No había resentimiento en ella, no había dudas. Solo curiosidad, afecto incipiente,
esa clase de amor que crece en tierra fértil sin necesitar grandes gestos. Y cada sonrisa de Elena era, para Javier, un pequeño milagro que no sabía cómo agradecer. Lucía, en cambio, mantenía las distancias. No era frialdad, era precaución. Una madre que había aprendido a desconfiar del mundo no entregaba tan fácilmente lo que más amaba. Javier lo entendía. Cada mirada cautelosa, cada conversación medida era un recordatorio de que el camino hacia la redención no se construía en semanas, ni con flores ni con promesas. Era necesario ganarse cada centímetro de confianza con hechos, con tiempo, con paciencia. Y aunque doliera la lentitud de los avances, estaba dispuesto a dar lo que fuera necesario. Una tarde, mientras Javier hojeaba unas partituras viejas en un rincón de la tienda, Elena se le acercó con la naturalidad que solo los niños conservan. ¿Sabes tocar?, preguntó, señalando el piano. Javier sonrió, avergonzado. No muy bien, confesó. Elena rió con una frescura contagiosa y le ofreció enseñarle. Fue un momento sencillo, casi trivial, pero en su simplicidad guardaba una belleza que Javier jamás olvidaría. Porque era la primera vez que su hija, sin saberlo, le ofrecía un lugar en su mundo. Aceptó la lección improvisada, y juntos tocaron algunas notas desafinadas y risueñas. Lucía los observaba desde el mostrador, con el ceño levemente fruncido, como quien lucha contra sus propios miedos. Javier la miró de reojo y comprendió el dilema que ella enfrentaba: proteger a su hija a toda costa, sin permitir que la ilusión de una relación inestable dañara la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Era una batalla silenciosa que él respetaba profundamente. No iba a presionar. Solo iba a estar, a esperar, a demostrar con paciencia todo lo que las palabras no podían. Esa noche, al volver a casa, Javier se sentía suspendido entre dos realidades. En una, era el empresario exitoso que todos conocían. En otra, era un hombre que apenas comenzaba a entender el verdadero significado de ser padre. Era una dualidad incómoda, pero también hermosa. Porque le recordaba que la vida real, la que importa de verdad, está hecha de momentos imperfectos, de silencios compartidos, de manos pequeñas enseñándote a tocar notas desafinadas en un piano. Miró su reflejo en el espejo del vestíbulo y apenas se reconoció. Ya no era el hombre que había priorizado negocios sobre sentimientos, ni el que había dejado que otros decidieran su destino. Era alguien más humano, más vulnerable, pero también más fuerte en lo esencial. Y aunque sabía que el camino hacia el corazón de Lucía sería largo y lleno de obstáculos, también sabía que valdría la pena cada paso, cada espera, cada pequeño gesto que fuera construyendo puentes en lugar de muros. Antes de dormir, Javier escribió en su libreta una frase sencilla: la verdadera grandeza no está en lo que construimos fuera, sino en lo que somos capaces de reconstruir dentro. Cerró la libreta, apagó la luz y dejó que la oscuridad lo envolviera, no como un castigo, sino como un espacio fértil donde las semillas de un futuro mejor comenzaban, al fin, a germinar. El recital fue sencillo, sin pretensiones, pero Javier nunca había escuchado algo tan revelador. La tienda de Lucía, que a primera vista podía parecer solo un lugar común entre otros en la ciudad, se transformó esa noche en un santuario donde las notas musicales no solo llenaban el aire, sino que también tocaban las fibras más profundas de los que escuchaban. El público, reducido pero cálido, estaba compuesto principalmente por familias locales, algunos alumnos y amigos cercanos de Lucía. Sin embargo, para Javier, el ambiente se sintió completamente diferente. Ahí, sentado entre ellos, no era un hombre de negocios ni un espectador casual. Era un hombre que estaba buscando respuestas, una verdad que se había tardado en reconocer. Elena, con su pequeña figura, subió al escenario como una estrella en ciernes, con un vestido sencillo que contrastaba con su concentración feroz. Sus dedos, aunque no tan firmes como los de un adulto, tocaban las teclas con la misma determinación que había demostrado en el primer día que se conocieron. Javier observaba con el alma en un hilo, sin poder apartar la mirada. Era como ver a la vida misma desplegarse frente a él, la niña que, sin saberlo, lo había llamado papá en un momento fugaz y sincero, ahora transformaba el aire a su alrededor con su música. Lucía, desde su lugar en el fondo, observaba a su hija con la misma mezcla de orgullo y miedo que todo madre lleva dentro. Javier pudo ver el brillo en sus ojos, una mirada de profunda conexión, pero también de cansancio. Esa mujer, que había sobrevivido a tantas batallas solas, ahora parecía vulnerable en su silla, como si el peso de tantos años la hubiera alcanzado por fin. Y ahí, en ese pequeño escenario improvisado,
Javier entendió más que nunca que las cosas nunca habían sido fáciles para Lucía. Había luchado por cada paso, por cada sonrisa de su hija, por mantener viva la esperanza en medio de las dificultades. Al terminar la interpretación, Elena se inclinó tímidamente, mientras el público aplaudía cálidamente. Lucía se levantó rápidamente, con una sonrisa que parecía querer ocultar la tormenta que se desataba en su pecho. Cuando Elena bajó del escenario, Javier no pudo evitar acercarse. «Eres increíble», le dijo con sinceridad. La niña lo miró un segundo, como quien está descubriendo a una persona nueva, y sonrió. «Gracias, señor», respondió con esa voz pura que todavía no comprendía del todo lo que sucedía entre ellos. Lucía, que había estado observando la interacción, se acercó a ellos con paso lento, casi como si estuviera calculando cada uno de sus movimientos. Javier vio en sus ojos la misma defensa de siempre, esa que había aprendido a reconocer con el tiempo. Pero esta vez, no iba a dejar que la distancia fuera una barrera. «Lucía», comenzó con tono suave, «creo que debemos hablar. Este no es un momento para seguir callando». Ella lo miró, y por un instante, Javier vio cómo la muralla que había construido entre ellos empezaba a quebrarse. «No aquí», respondió, con la voz temblorosa, pero firme. «No frente a todos». Javier asintió. No insistió. No quería forzarla, pero sabía que había llegado el momento. Quizá no esa noche, quizá no en ese lugar, pero ya no podía seguir esperando. El vacío que había dejado su silencio, el vacío que él mismo había permitido que se profundizara, ya no podía ser ignorado. Al final de la velada, mientras la tienda comenzaba a vaciarse, Lucía y Javier se quedaron frente a frente, lejos de las miradas curiosas. El aire entre ellos estaba cargado de todo lo no dicho, de todos esos años de distancia, de los silencios que se habían acumulado como una tormenta lista para estallar. «Lo que pasó entre nosotros no fue fácil para ninguno de los dos», dijo Lucía finalmente, rompiendo el hielo con una honestidad dolorosa. «Y no sé si alguna vez seremos capaces de explicarlo todo. Pero te aseguro que cada día que pasé sin ti me dolió tanto como a ti». Javier respiró profundamente, sintiendo el peso de sus propias palabras. «Nunca imaginé que el ser humano pudiera sufrir tanto por amor. No supe cómo hacerlo bien, Lucía. No supe cómo ser lo que necesitabas». La mirada de Lucía se suavizó un poco, pero aún guardaba esa distancia que lo apartaba de su corazón. «El amor no es algo que se pueda reparar de un día para otro, Javier. Y mucho menos cuando el tiempo ha decidido que te alejes». Las palabras flotaron entre ellos, pero el aire, por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía tan denso. A pesar de que el futuro aún era incierto, a pesar de que el miedo seguía siendo una sombra, Javier supo que había dado el primer paso hacia la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, comenzaba a sanar lentamente las grietas que habían abierto entre ellos. «Estoy aquí, Lucía», dijo, sin promesas vacías. «No importa cuánto tiempo pase. Estoy aquí para ti y para Elena». Lucía no respondió de inmediato, pero su mirada, aunque aún cautelosa, mostraba algo que Javier había estado esperando todo este tiempo, una chispa de esperanza. Y, por primera vez en años, entendió que, aunque el camino por recorrer fuera largo, la música de su vida, aunque desafinada, empezaba a encontrar su armonía. La confusión era palpable en el aire, como si todo lo que Javier había acumulado a lo largo de los años, todos sus logros, sus fracasos, sus decisiones erróneas, ahora se desmoronaran ante él con el simple peso de la verdad. Sentado en su mansión, con el sonido lejano de la ciudad penetrando a través de las ventanas cerradas, Javier intentaba digerir las palabras que Lucía le había dicho. El perdón, ese concepto abstracto con el que todos jugamos pero que pocos realmente comprendemos, parecía una distorsión que él ahora debía conquistar. Pero, ¿cómo se perdona cuando todo lo que has hecho es quedar atrapado en tus propios errores? A la mañana siguiente, Javier decidió hacer lo único que sabía hacer bien, actuar. Pero no esta vez con contratos ni reuniones de negocios. Esta vez, el escenario era distinto, y el acto que debía desempeñar era uno de vulnerabilidad, de sinceridad. No podía esperar más. Tenía que ver a Lucía, tenía que romper con la incomodidad que flotaba entre ellos, y de alguna forma, entregar la única carta que aún no había escrito, la de un perdón verdadero. Se dirigió a la tienda, pero no como un cliente más. No fue con el pretexto de mirar un piano o consultar partituras. Fue sin máscara, sin barreras. Necesitaba presentarse ante Lucía de una forma que nunca antes había hecho.
Y lo que encontró al entrar fue algo que jamás imaginó. Lucía, de pie, en el centro de la tienda, con la mirada perdida en las teclas de un piano que ya no tocaba. «Lucía», dijo Javier, con una voz que apenas reconoció como suya. Ella lo miró sin sorpresa, pero también sin el calor de antaño. «Javier», respondió, con un tono neutral, distante. Pero había algo en sus ojos que le decía que las barreras, aunque aún estaban ahí, se estaban desmoronando, tal vez sin que ninguno de los dos lo notara aún. Javier dio un paso hacia ella, pero no dijo nada más. La verdad ya estaba sobre la mesa. No hacía falta añadir palabras vacías. «Te debo una disculpa», comenzó Javier, finalmente encontrando la forma de expresar lo que había estado guardando. «No es solo sobre la carta, o sobre los años que pasaron sin que me diera cuenta de lo que realmente importaba. Es sobre no haber sido el hombre que debí ser, para ti, para Elena». Lucía lo miró fijamente, pero sus ojos ya no estaban fríos, ni despectivos. Había algo más profundo, más humano. Algo que, por primera vez, le permitió a Javier ver en ella no la mujer que había sido su esposa, sino la madre que había hecho todo lo posible por proteger a su hija. «Lo sé», respondió Lucía, con una voz suave, pero firme. «Y yo también cometí mis errores, Javier. Quizá no los más grandes, pero también los tuve. Y no todo lo que sucedió fue culpa tuya». Las palabras de Lucía cayeron sobre él como un bálsamo inesperado. No había recriminaciones, no había reproches. Solo una aceptación silenciosa de que ambos habían fallado, pero que eso no significaba el final. Javier tragó saliva, sintiendo que algo dentro de él se quebraba, algo que no había podido ver antes, algo que ahora entendía con una claridad dolorosa. La culpa, ese veneno que tanto había cargado, parecía disiparse lentamente. «Lo que quiero decir es que, a partir de ahora, lo que quiero es reconstruir lo que perdimos. Si tú me lo permites, claro». Lucía lo observó en silencio, sus ojos como espejos que reflejaban más que lo visible. Era como si en ese momento pudiera leer cada rincón de su alma. «No sé si eso es posible, Javier. Ni siquiera sé si es lo que quiero. No tengo respuestas para ti, ni para mí misma», dijo, pero en su tono no había rechazo, solo incertidumbre. Y eso, para Javier, fue suficiente. Había dado el primer paso. Había mostrado su vulnerabilidad, y había recibido algo mucho más valioso que una respuesta concreta, un espacio para seguir adelante. Sin decir una palabra más, Lucía se acercó lentamente a él, sin prisa, como si todo lo demás pudiera esperar. Le tendió una mano, y aunque el gesto era sencillo, tenía la fuerza de una promesa no pronunciada. Javier la aceptó sin dudar, sintiendo la calidez de su contacto después de tanto tiempo. No sabían qué sucedería después. No sabían si el camino que tenían por delante los llevaría a algún lado definitivo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, ambos sabían que algo había cambiado. El perdón, aunque no dicho en palabras, estaba presente. Y en ese gesto, en esa simple acción, Javier entendió que las notas que nunca tocó no necesitaban ser perfectas. Lo único que realmente importaba era que, finalmente, habían comenzado a sonar. El sol comenzaba a elevarse sobre Salamanca, tiñendo de dorado las calles empedradas y las viejas fachadas de las casas. Javier Morales, sentado frente a la ventana de su mansión, observaba cómo la luz del día se filtraba lentamente a través de los cortinajes. Durante años, había vivido en un constante ciclo de oscuridad y luz, siempre con una visión borrosa de lo que realmente importaba. Pero algo había cambiado en él, algo tan profundo que sentía que hasta los cimientos de su vida estaban siendo reformados, como si la ciudad misma le ofreciera, finalmente, un nuevo comienzo. Después de tantas semanas de confrontaciones, silencios y pequeños gestos, Javier ya no era el mismo. Las cicatrices del pasado aún lo acompañaban, claro, pero ya no eran las que dictaban sus decisiones. Había aprendido que la verdadera fuerza no provenía del control o la acumulación de riquezas, sino de la capacidad de enfrentarse a los propios miedos y errores. Y aunque el camino hacia la reconciliación con Lucía y Elena no era algo que pudiera apresurar, Javier había tomado una decisión que marcaría el resto de su vida: aprender a vivir de una manera más honesta, más conectada con lo que realmente importaba. El teléfono sonó, cortando la quietud de la mañana. Era Lucía. Aunque aún había algo de distancia entre ellos, algo había cambiado en la forma en que se comunicaban. No era el mismo tono frío de antes, ni las respuestas cortantes. Había un aire de apertura, de comprensión mutua,
que les permitía hablar sin esconder lo que realmente sentían. Javier, comenzó Lucía, su voz más suave que nunca. Elena tiene una presentación en la escuela la próxima semana. Me gustaría que vinieras. El corazón de Javier dio un brinco. No era una invitación casual. Era un paso más en ese delicado proceso de reconstrucción. Lucía lo estaba invitando a formar parte de la vida de Elena, de la vida de ellas, como algo más que una figura lejana. Era el primer gesto concreto hacia la aceptación. No necesitaba más, no en ese momento. Sabía que el amor, aunque tardío, podía florecer si se regaba con paciencia y autenticidad. Claro, estaré allí, respondió Javier sin dudar, y sintió una paz que no había conocido antes. No prometió grandes cambios ni gestos grandiosos. Prometió algo mucho más valioso: estar presente. No solo en las celebraciones, sino también en los momentos cotidianos, esos que realmente construyen el tejido de una relación genuina. Esa noche, Javier se preparó como nunca antes. No para impresionar a Lucía ni para buscar una aprobación que ya no necesitaba. Se preparó para estar allí, con todo lo que había aprendido, con todo lo que había dejado atrás. No importaba el miedo que aún sentía, ni las dudas que podrían surgir en el camino. Lo que importaba era el hecho de que, por fin, estaba eligiendo a las personas que amaba, eligiendo ser el padre que su hija necesitaba. El evento en la escuela de Elena fue pequeño, pero significativo. Allí estaba Lucía, con esa calma que tanto la caracterizaba, y Elena, tan brillante y llena de vida, tan parecida a él, pero al mismo tiempo tan distinta. Javier se quedó allí, al fondo, observando a la niña mientras tocaba su instrumento con la misma concentración que un adulto experto. No podía dejar de sonreír, porque en ese momento entendió algo que había ignorado por años. Lo que realmente valía la pena no era el reconocimiento, ni la fama, ni el dinero. Era la capacidad de estar allí, de acompañar, de compartir el crecimiento de los demás, sin necesidad de estar siempre en el centro. Al final del evento, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Javier se acercó a Lucía. Gracias, dijo, con una sonrisa sincera, por darme esta oportunidad. Lucía lo miró por un momento, como si sopesara sus palabras. Luego, sin responder directamente, simplemente asintió. No necesitaban más palabras. Estaban en el camino correcto. Y aunque no sabían qué traería el futuro, esa noche, en ese pequeño rincón del mundo, se sintieron más cerca que nunca. Mientras se dirigían a la salida, Elena se acercó corriendo. «¡Papá!», exclamó, y sin pensarlo, Javier la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo contra el suyo. Era un abrazo sencillo, pero lo más real que había experimentado en mucho tiempo. Porque, aunque todavía había mucho por sanar, en ese instante, sintió que la conexión con su hija, con Lucía, estaba tomando la forma de algo verdadero, algo que nada ni nadie podría destruir. Esa noche, mientras regresaba a su casa, Javier miró las estrellas que empezaban a brillar en el cielo. Ya no se sentía solo. Sabía que el viaje hacia la curación y el perdón era largo, pero también sabía que no estaba caminando solo. Y eso, en medio de todo lo que había perdido, era lo único que realmente importaba. Los días se alargaban, pero para Javier Morales ya no era el tiempo lo que importaba. Había aprendido a mirar las cosas con una perspectiva distinta, más cercana a lo esencial. La mansión, que antes era el centro de su vida, ahora se sentía vacía sin la presencia de Lucía y Elena. No era una ausencia física lo que lo desbordaba, sino el vacío emocional que, por fin, comenzaba a reconocer. No podía seguir buscando redención en los lujos ni en los contratos. Sabía que la verdadera paz solo se encontraría en su capacidad de sanar las relaciones rotas y sobre todo, de ser un padre verdadero. Un sábado por la tarde, Lucía lo llamó. No era una llamada esperada, ni una invitación formal. Era algo más espontáneo, algo que, de alguna manera, reflejaba la nueva etapa en la que ambos se encontraban. «Javier», dijo su voz al otro lado de la línea, «Elena tiene una presentación en la escuela el próximo viernes. Será algo sencillo, pero me gustaría que vinieras». No hizo falta más. Javier ya lo sabía. Esa invitación no era solo para un evento escolar. Era un paso más hacia la integración de su vida con la de ellas. Era un reconocimiento tácito de que podía ser parte de lo que venía. El viernes llegó, y Javier, vestido de manera sencilla pero cuidadosa, se dirigió hacia la escuela con el corazón palpitando. No porque temiera no ser aceptado,
sino porque sabía que la oportunidad que se le presentaba era única. En el camino, pensó en todo lo que había pasado hasta llegar allí. En las dudas, en los silencios, en las noches sin descanso. Pero también en el amor que había nacido, poco a poco, a través de los gestos, de las pequeñas cosas, de la paciencia que, por fin, había logrado encontrar en sí mismo. El recital fue pequeño, pero para Javier no hubo evento más importante. La música que Elena tocó, con su estilo natural y sincero, pareció llenar el espacio de una manera que nada más podría haber hecho. Javier no necesitaba palabras, no necesitaba que le dijeran nada. Al verla allí, con su concentración absoluta y su inocencia intacta, comprendió lo que de verdad importaba. No importaba cuánto tiempo había perdido. Lo único que valía la pena era estar allí, presente, en ese momento. Después de la presentación, mientras todos se dispersaban, Javier se acercó a Lucía. El aire entre ellos había cambiado. Ya no había miedo, ni resentimiento. Solo una comprensión silenciosa de que el pasado, por mucho que intentara, nunca podría regresar, pero que el futuro aún estaba por escribirse. «Gracias por invitarme», dijo Javier, con una sonrisa tranquila. «Te lo agradezco de corazón». Lucía, al mirarlo, no dijo nada. No necesitaba palabras. Con un simple gesto, invitó a Elena a acercarse a ellos. La niña, como era de esperarse, se lanzó hacia Javier con los brazos abiertos. «¡Papá!», exclamó, como si no hubiera dudas en su mundo. Y en ese abrazo, Javier entendió que el verdadero perdón no se ganaba con promesas grandiosas, sino con acciones concretas, con presencia, con amor verdadero. Esa noche, mientras regresaba a su casa, Javier se permitió soñar. No con un futuro perfecto, porque sabía que eso era imposible, pero sí con un futuro donde la familia, aunque reconstruida lentamente, tenía la oportunidad de sanar, de crecer, de ser diferente. Y por primera vez en muchos años, se sintió ligero. Ya no estaba atado a sus propias inseguridades, a las expectativas ajenas, ni al miedo de no ser suficiente. La última melodía que escuchó esa noche no salió de un piano, sino de su propio corazón, que comenzaba a latir con una fuerza renovada. Porque había aprendido que, aunque el pasado ya no se podía cambiar, el futuro aún estaba abierto a nuevas oportunidades. Y en ese futuro, estaba dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. No por él, no por el dinero o el éxito, sino por Elena, por Lucía y, sobre todo, por él mismo. A veces, la vida nos pone en situaciones que jamás hubiéramos imaginado, ¿verdad? Como reencontrarnos con alguien de nuestro pasado, justo en un momento totalmente inesperado. ¿Y si ese reencuentro trae aún más sorpresas de las que imaginas? Si esta historia del piano te sorprendió, espera ver lo que sucede cuando este millonario se encuentra con su exnovia en una situación todavía más emotiva y llena de giros inesperados. Yo dejé aquí en la pantalla final un video que tocará aún más tu corazón y te mostrará cómo la vida puede cambiar de maneras que nunca esperamos. Ve ahora mismo a verlo. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.